tengan en mente esas dos posturas y ahora, digamos, para poder entender un poco más el desarrollo de Russell acerca de la filosofía del lenguaje y por qué propone la lógica de primer orden y segundo orden, tenemos que ver, digamos, esta postura, que es la postura que la deben tener o que la tienen la mayoría de las personas, y que es fundamentalmente usada por la ciencia, se llama realismo indirecto, ¿ya? Y entonces miren, ¿qué pasa si es que yo digo, esta pizarra es blanca, ¿ya? Entonces la cuestión es que ¿a qué me refiero cuando yo digo esta pizarra es blanca, ya? Pónganse que menciono esta oración, esta pizarra es blanca, ¿ya? Entonces supónganse que firmo esto. Ahora, ¿a qué me refiero con que esta pizarra es blanca? Bueno, cuando yo uso esta palabra, admito o asevero esta oración y digamos esta palabra hacia dónde está apuntando, a qué es lo que quiere referirse, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, lo que quiere referirse es a esto, pues a esta pizarra, ¿no es cierto? Y le tocan y dicen, es esta la que está produciendo este sonido, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista del realismo indirecto, nosotros no tenemos acceso, digamos, a la realidad en sí. Si no tenemos acceso a la pizarra real, dirían, ¿ya? Sino que tenemos acceso, digamos, a su representante mental, digamos, porque nosotros tenemos acceso directo, sí, o inmediato, simplemente, dirían, a nuestra vida mental, ¿no? A aquello que aparece ante el ojo de nuestra mente. Es decir, esta sensación de textura, o de dureza, no sé, este color, esta forma, todo eso corresponderían no a elementos de la realidad, sino como que a su versión mental, en forma de experiencia mental, que está representando lo que está en realidad afuera de mí. ¿Ya? Entonces, como que, ¿de dónde parte esa postura o qué es lo que tiene en mente esa postura? Digamos, lo que tiene en mente es que, digamos, supónganse, tienen aquí una casa, ¿sí? Y justo es indirecto porque no tenemos acceso directo a esto, tenemos un acceso directo a la casa. ¿Por qué? Pues diría esta postura, porque digamos, este es mi ojo, ¿ya? Entonces, digamos, y aquí está, no sé, mi cerebro, bla, ¿sí? Y bueno, aquí tiene esa cosa, ¿ya? Entonces, y la cosa es que mi cerebro produce una imagen, dirían los fisicalistas, ¿no es cierto? Mi cerebro produce esta imagen junto con la información que le llega de afuera, ¿no es cierto? Porque la manera en que, digamos, yo tengo acceso a la realidad, a la casa real, no es haciéndola, digamos, tocándola, teniendo un contacto directo con ella, incluso cuando le toque, ya cuando le toco, lo que tengo acceso es a la información sensorial de mi tacto, pero no a la propiedad de dureza en efecto de la realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, tanto como en el acto de ver o de oír o de tocar, la realidad está informándonos más, nuestros sentidos como que toman esta información y la configuran de cierta forma que sea coherente con nuestra normalidad ya en general, o si no averigüen acerca de estas ilusiones ópticas que suelen generarse, muchas veces se dan porque lo que vemos trata de nuestro cerebro adaptarlo a lo que estamos acostumbrados a ver, ya bueno, en fin. Lo que va a pasar es que nosotros tenemos en el realismo directo, tenemos acceso directo a nuestras experiencias mentales, a lo que se presenta ante el ojo de nuestra mente, que en este caso sería esta casita azul, pero no esto. Y la cosa es que esta casita azul se le conoce como un representante mental de lo que está acá en la realidad externa. Entonces, digamos aquí, vale la pena hablar de lo objetivo y lo subjetivo, ¿ya? Desde el punto de vista del realismo indirecto. Entonces, digamos, el realismo indirecto diría que lo objetivo, ya primero que nada, aquí vamos a tener dos versiones de objetivo y subjetivo que tienen que ver con dos planos del análisis. El uno es en el plano ontológico, sí, y el otro, digamos, está en el plano epistemológico. Ya. Si oyen por ahí a un niño gritar, es el hijito del vecino, pero está gritando de felicidad, ya, está jugando. Epistemológico. Ya. Entonces, recuerden, esto tiene lo ontológico, es la rama del quehacer humano que tiene que ver con el ser y la existencia, mientras que el epistemológico es la rama del pensamiento humano que tiene que ver con el conocimiento, ¿ya?
Entonces, dentro de esto, digamos, miren, en el plano ontológico, lo objetivo es aquello que para existir no necesita de un sujeto consciente, ¿ya? Entonces, el objetivo es aquello que es independiente, su existencia es independiente del sujeto, ¿sí? Tipo, por ejemplo, la luna, sí, es como que existía independientemente de que pucha hayan o no sujetos, es decir, humanos que puedan observarla, ¿ya? Y digamos, para el realismo indirecto, para el realista indirecto, lo subjetivo es aquello que solo puede existir porque el sujeto lo experiencia, ¿sí? Entonces, digamos, solo, y aquí voy a ponerle así, puede existir si existe el sujeto que las experiencia. Experiencia, o que está experimentando eso, ¿ya? Ahora, digamos, esto es ontológicamente objetivo, ontológicamente subjetivo, ¿ya? Ahora miren, por ejemplo, en este caso, como que, no sé, mi sensación de alegría, no sé, de esta mañana, ¿ya? O mi sensación de decepción que tuve cuando, pucha, esta misma clase ya la había grabado ayer, sino que se borró, salió el archivo como que estaba corrupto, ni sé qué vaina, y no pude subirlo, y ya. Entonces, esta sensación de decepción, digamos, ontológicamente sería subjetiva, dirían los realistas indirectos, porque digamos, explotó, se dio, se presentó en este sujeto y ellos consideran que no puede existir esa experiencia si no hay este sujeto, Juan, que esté experienciándola, ¿ya? En el caso de, digamos, lo epistemológico, lo objetivo, bueno, primero que nada voy a hablarles de lo subjetivo en el caso epistemológico. Lo subjetivo en el caso epistemológico sería algo así como que, por ejemplo, yo digo el reggaetón es horrible, ¿ya? O no sé, ya el vallenato, porque bueno, el vallenato, la bachata, ya, supónganse, digo, puta, qué feo, ya. Entonces, cuando digo eso, lo que estoy haciendo es, digamos, hablando en el plano de lo que conocemos, digamos, yo estoy dando una especie de juicio estético, una valoración estética. No es que el feor o lo bonito, ya, lo feo o lo bonito de cierta expresión musical, sea parte de la naturaleza de esa expresión musical, ya. Bueno, eso es lo que se piensa, ya. Puede ser que sí hayan los valores estéticos a nivel ontológico, pero muchos consideran que, digamos, estos valores estéticos como ser feo o bonito, digamos, no son cuestiones que están en el plano ontológico, es decir, no le pertenecen a la naturaleza de ese objeto, digamos, son parte inevitable de ellos para que sean lo que son, es decir, no se supone que son esenciales de las características de ellos, sino que más bien son dadas por el sujeto, ¿sí? Ya, mientras que, tipo decir que feo ese cuadro, que feo, aquí lo subjetivo, digamos, decir que feo, pucha tu cuadro, ya. Qué feo que bailas, así, bueno, una vaina así, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, aquí objetivo, epistemológicamente, algo que sea objetivo epistemológicamente es, digamos, el dinero, el gobierno, sí, digamos, la universidad. ¿A qué me refiero? Ya que, digamos, nosotros tenemos convenciones humanas implícitas que hagan que el hecho de pasarnos por las manos una y otra y otra y otra vez hasta la muerte un papel que, digamos, le llamamos plata, tenga alguna especie de sentido, ¿ya? Y el sentido son justo estas convenciones humanas implícitas que, debido al uso que le damos o que determinan el uso que le damos de esos objetos, al hacer esa determinación estamos dándole un significado, ya, a través de su uso, le estamos dando un significado que es de acceso común y que, digamos, todas las personas pueden reconocer ese significado y ese uso, ¿ya? Entonces, digamos, por ejemplo, por ejemplo, voy a dibujar una botella. Digamos, esto es una botella, ¿ya? Pucha, yo sé que está fea, pero bueno, es una botella. Pilsen, no sé, alguna vaina así, ya, Pilsen. Entonces, supónganse que está hecha de vidrio, ¿ya? Entonces yo digo, ¿qué es esto? Entonces alguien dice una botella, ¿ya? Cuando me responde eso,
me está diciendo o está reconociendo en este objeto algo principalmente relacionado con su uso. Las botellas, digamos, se usan para almacenar líquidos, por ejemplo, ya. Mientras así digo, ¿qué es esto? Y alguien me dice, es vidrio. Entonces, digamos, ahí está reconociendo en esta entidad, digamos, algo que le es más significante con respecto más bien a su constitución y no a su uso, porque, digamos, yo podría decir tranquilamente que esto, digamos, visto como vidrio, estaría caracterizado por su composición química y la distribución estructural molecular que tiene, ¿ya? Mientras que si es que yo pienso en esto como una botella, entonces estoy pensando más en cómo me significa en cuanto a su uso. Entonces, digamos, el hecho de que chutan, no sé, el trato que se le tiene, por ejemplo, al profesor o del profesor al alumno, o nosotros al gobierno, digamos, decir, chuta, el gobierno dijo tal cosa y ponernos en esa cosa nerviosos o digamos alegres o lo que sea, digamos, tiene que ver con que todos estamos reconociendo un conjunto de convenciones humanas implícitas que son de acceso común. Entonces, digamos, en lo epistemológico lo objetivo tiene que ver con que sea de acceso común. Como en el lenguaje. Por ejemplo, digamos que yo digo, pucha, qué pésimo gobierno que tenemos, no tenemos gobierno, lo que sea. Supónganse que ustedes están en desacuerdo conmigo, aunque no creo ya, pero en este caso particular ya, pero el momento en el que ustedes estarían en desacuerdo, no importa, no es que no me entendieron, fue de acceso común, digamos, la conversión en el sentido de que al menos hay algo con respecto a lo que digamos, es de acceso común para los dos, acerca de lo que discordamos, ¿sí? Entonces al menos entendemos con respecto a qué no estás de acuerdo. Yo sí entiendo con respecto a qué estoy de acuerdo, entonces hubo ahí algo que fue de acceso común. Ya, entonces una vez que tenemos esto, quisiera como que enfatizar lo siguiente, ya. Entonces para el realista indirecto, sí, seguimos en el realismo indirecto. Para el realismo, así está. Para el realismo indirecto, recuerden, los fisicalistas lo que decían es que lo mental es secundario, digamos, un producto, es algo que digamos, puede aparecer solo si ya está lo físico. Entonces aquí hay un conjunto de reglas físicas y eso estaría como que en la realidad objetiva esta casa, ¿no es cierto? Y digamos, ya, son mis ojos, ya, y este es un rayo de luz, ya. Entonces, y la cosa es que les gustaría que esto fuera cierto, sí, que esta doctrina del realismo indirecto fuera cierta, porque eso, digamos, va a tono con el hecho de que, digamos, para que pueda haber esta imagen en mi mente primero, debe haber esto en el mundo, en la realidad objetiva, ontológicamente hablando, ya, en el mundo físico, por decirlo así. Entonces es como que esto de aquí es determinado por esto de acá y por eso es como que es su representante mental y asumimos que esto de aquí sí tiene alguna especie de fidelidad o nos podría revelar algo acerca de esto de acá, ¿ya? Entonces ese es como el realismo indirecto. Ahora, digamos, ¿cómo sería no pensar así? Digamos, los realistas indirectos en efecto y en el fondo sí van acompañando al proyecto fisicalista justo porque tienen esta jerarquía donde es más fundamental esto que ellos consideran que es parte del mundo físico y del mundo externo y objetivo y eso, y esto sería más fundamental que esto de acá, ¿ya? Entonces, digamos, ahora, ¿cuál sería, digamos, el opositor, ¿ya? ¿Cómo sería si no fuera así? Entonces, esto viene a llamarse, en cambio, realismo directo, ¿sí? No es la única, digamos, postura que difiere del realismo indirecto, ¿ya? Uno puede ser antirrealista también, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pero no voy a hablar hoy de eso, sino solamente del realismo directo en esta parte. Ya, primero que nada, hay ciertos realistas directos, como yo, que somos además inmaterialistas, ¿ya? Entonces, justo lo que les comentaba, esta como brecha que hubo en la historia de la filosofía y que sucedió entre Bradley y Russell, como cuando les hablaba de la discusión o del problema de las relaciones saturadas o no saturadas, ¿ya? Fue un salto que tuvo la filosofía para despegarse, digamos, de la corriente que en ese momento era dominante, que era el inmaterialismo, ¿ya? Entonces, digamos, para los inmaterialistas, digamos,
Entonces, para la rama en especial con la que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, es el panexperiencialismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que material constitutivo de la realidad es la experiencia independiente del observador, ¿sí? Para esta rama de los realistas directos, la experiencia no necesita del sujeto para poder darse o existir, ¿ya? Más bien el sujeto se construye a partir de que una vez la experiencia ya está ahí, ¿sí? Entonces, digamos, no es que un inmaterialista está pensando que el universo depende solamente de lo que él piense, ya de sus experiencias subjetivas. Digamos, digamos, un caso de realista indirecto, que quieren ser estos inmaterialistas, podrían decir tranquilamente que la experiencia independiente del observador, independiente del observador, ¿sí? Esto está en la base fundamental de la realidad, y de aquí se abren dos subclasificaciones, y una tiene que ver con, digamos, la realidad externa o física, y la otra sería la realidad mental, subjetiva, ¿ya? Y aquí estaría lo subjetivo, ¿ya? Donde lo subjetivo para el realista directo no es aquello que solo puede existir si es que es experienciado por un sujeto, sino que más bien lo subjetivo sería la experiencia que puede existir sin el sujeto, ante la cual apareció la relación de pertenencia y ligó esta experiencia al sujeto, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso de los realistas indirectos, la experiencia no puede darse sin el sujeto. En el caso del realista directo, la experiencia sí puede darse, digamos, sin el sujeto, y esa experiencia se transforma en subjetiva cuando aparece la relación de pertenencia entre la experiencia y el sujeto, donde el sujeto es también un conglomerado de experiencias. Ya, entonces, ahora yo sé que esto suena raro y quiero explicarlo para que sea tal vez un poco menos raro, ¿ya? Entonces, cuando yo, desde mi punto de vista, ¿a qué me refiero cuando yo toco esto, ya, y digo blanco? No me estoy refiriendo, según yo, ya no estoy en que soy un realista directo, no me estoy refiriendo a algo que excede, ya sea la información sensible que me llega, la información que me llega a través de mis sentidos, o un conjunto de elaboraciones abstractas que puedo hacer en base de esto que se me presenta ante el ojo de mi mente, ¿sí? Es decir, digamos, yo no considero, o yo considero ya, que no podemos apuntar con nuestras palabras a aquello que decimos que excede lo que se presenta ante el ojo de la mente, ¿ya? Porque, digamos, eso significaría que nuestras palabras estarían apuntando a algo que es inconcebible. Es decir, ¿cómo yo puedo apuntar a algo que trascienda a lo que tengo acceso directo? ¿Cómo? ¿Sí? Para mí, digamos, lo que sucede en el realismo indirecto, en lo que hablé hace un momento, es que, digamos, aquí tienen todo lo que, digamos, es mental, o todo lo que aparece ante el ojo de la mente, ¿ya? Entonces aquí está un ojo, el ojo de la mente. Entonces todo lo que aparece ante el ojo de la mente es a lo que tendríamos acceso directo. Y para mí, el postular que hay afuera, que nos manda señalcitas y eso, corresponde a que postulamos eso. Solo decimos así eso porque sí. Para mí los realistas indirectos están postulando afuera, o esto que podría estar hecho de un material distinto a la experiencia, lo postulan, no porque tengamos de alguna forma acceso directo a eso, por eso se llaman realistas indirectos, sino que lo postulan, digamos, porque se les hizo más fácil explicar así, ya, porque tal vez no pueden concebir que existe la experiencia independiente del observador, ya. Yo tranquilamente puedo pegar así, ya, no se me pegué contra eso, ya, y decir, me duele, o decir, este cuerpo siente un dolor, ya, y la cuestión es que, bueno, ¿cómo uno podría imaginar que el sujeto aparece una vez que la experiencia está, digamos? El sujeto podría aparecer posteriormente a la experiencia. Solo estoy dando un ejemplo, ¿ya? Si es que, por ejemplo, primero aparece, digamos, el deseo, ¿sí? Entonces el deseo, que es una experiencia, ¿sí? El deseo, y después aparece el evento deseado, ¿ya? Pero ¿qué sería este evento? Este evento, al final de cuentas, yo creo que es parte de mi creencia, que puede reducirse, lo que sea que tratemos de expresar como un evento, a través de experiencias, ¿ya?
Entonces, una vez que aparece el deseo, la experiencia de desear y aparece, digamos, estos eventos, donde estos eventos a su vez son un conglomerado de experiencias, entonces aparece, digamos, el sujeto para argumentar que es ese sujeto el que está sintiendo ese deseo y a su vez llevó a cabo ese evento que se estaba deseando, ¿ya? Entonces, bueno, esto es de cómo el yo puede aparecer después de la experiencia, es otro tema, sí, y no quiero como seguir ahondando más en eso, puedo hablarles más de eso, pueden revisar, digamos, mi tesis de maestría, para puedan enterarse más de eso, o a este materialista práctico, que es para mí buenísimo, ya. Entonces, pero, en fin, por ejemplo, si me dicen, ya, pero, por ejemplo, si tú dices que la pizarra es esta cosa, que es este conglomerado de experiencias que tienes, de la forma visual particular que tienes, los colores, la sensación de dureza, esto es mal, porque esto es, digamos, un conjunto de átomos que están distribuidos de cierta forma, de átomos, pucha, de madera, ya. Entonces, yo no estoy negando eso. Lo que pasa es que, ¿qué son los átomos, ya? Entonces, cuando uno coge y dice, y va a empezar a hablar de cualquier cosa de la ciencia, tiene que considerar el método de la ciencia, ¿no? Entonces, el método que en realidad está pasando en la ciencia es, miren, cuando ustedes hacen experimentos a nivel molecular o atómico, ¿qué es lo que sucede? Ya es como que van a tener algo a lo que le llaman, por ejemplo, cámara de burbuja, ¿ya? Donde ustedes hacen un experimento, supónganse que para el tiempo 1 aparece una mancha aquí y después aparece una mancha acá. ¿Qué son estas manchas? Son, digamos, informaciones sensoriales que estoy teniendo, ¿ya? Que asumo que corresponden a algo que está pasando más allá o fuera de mi experiencia sensible, ¿ya? Está sucediendo fuera o más allá, o su auténtica naturaleza está por encima o trascendiendo lo que aparece ante el ojo de mi mente, ¿ya? Pero eso es algo que pensaría el realista indirecto, digamos, tal cual, ¿qué es lo que hace un científico cuando ve o hace ciencia? Pues darse cuenta cuando existe una persistencia en la sucesión de los eventos y trasladar esa persistencia en la sucesión de los eventos como leyes, ¿ya? Entonces, lo que digo, supónganse que para el tiempo 1 aparece aquí y para el tiempo 2 aparece esto acá, ¿ya? Y, digamos, está el intervalo que hay entre el tiempo 1 y el tiempo 2, supónganse que son 3 segundos, ¿ya? Supónganse que luego se coge para un tiempo 2, pasan 3 segundos y para un tiempo 3 y se vuelve a ver esto mismo, ¿no? En el tiempo 2 está esto, pasan 3 segundos y en el tiempo 3 ya, ¿sí? Luego cojo otro tiempo A cualquiera y después un tiempo B cualquiera, separado por 3 segundos y lo que veo es que primero sale esto y luego esto. Entonces lo que estoy viendo es justo una persistencia en la sucesión de los eventos y eso es lo que nos sugiere, ahí hay una regla, ya hay una relación estructural en la realidad y eso es lo que tratamos de transformarlo o expresarlo en términos de fórmulas, ya, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una persistencia en la sucesión de experiencias sensibles, una persistencia en la sucesión de información que aparece entre el ojo de la mente. Y todo eso para mí, digamos, al final de cuentas, ¿qué es un átomo? ¿Cuáles son sus relaciones? Este tipo de cuestiones pueden ser expresadas simplemente en términos de experiencia, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, digamos, para el realista directo, él tiene acceso directo al material constitutivo de la realidad, ¿sí? Pero no significa que, digamos, todo el tiempo tiene acceso directo a la realidad o a lo que le trasciende, ¿no? Digamos, yo no estoy negando que haya subjetividad y objetividad incluso dentro del realismo indirecto, dentro del realismo directo. Hay aquello que, digamos, no depende de mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, otra vez, justo la experiencia no depende de mí, si ese sería como el objetivo, ¿ya? Ahora, digamos, fíjense que el realista indirecto, en cambio, el indirecto, ¿sí? En cambio diría, bueno, o sea, todo esto que es en verdad a lo que le decimos real, ¿sí? Y aquí está lo mental, ¿sí? ¿Cómo lo definen? Simplemente como esto está en lo inconcebible, porque lo único que pueden concebir es lo que está ante acceso directo a ellos, que es justo estas experiencias, ¿no es cierto? Lo que aparece ante el ojo de la mente. Entonces, la forma de definir esto es por contraste nomás, es decir, bueno, entonces, ¿qué será real? Bueno, lo real es algo que no es esto que está aquí, ¿sí? Por contraste. Entonces, negando que, digamos, lo real va a tener algo que es, ¿cómo se llama? Que fundamentalmente lo que está aquí como real va a estar construido por algo que no tiene la misma calidad, cualidad o necesariamente el mismo material constitutivo que lo de acá. Entonces, la forma en cómo estamos proponiendo esto de aquí es por contraste nomás. Pero entonces, ¿hacia dónde me refiero cuando yo digo, bueno, cualquier cosa? Ya, cuando yo digo esta pizarra es blanca o lo que sea, ya. ¿A qué me refiero si es que lo de aquí es inconcebible? ¿A qué están apuntando mis palabras?
Sí, entonces es como que yo mandara el referente de mi lenguaje a un vacío oscuro de nada, ya, que como, o sea, ¿cómo puedo yo apuntar a eso siquiera? Entonces la forma de apuntar a esto suele ser en general, digamos, basándose justo en estas experiencias mentales, como por ejemplo, recuerden, yo tenía aquí una casita que había imaginado en azul. Y la forma de decir que a lo que en realidad estoy tratando de apuntar es a una casita, pero que está acá en la realidad. ¿Cómo yo puedo determinar a qué estoy, incluso en el realismo indirecto, de determinar que estoy con mi lenguaje casa apuntando a este objeto? Pues para no quedarme en esta mancha oscura, este abismo de incertidumbre de hacia dónde se van a fijar mis palabras, tipo la palabra casa, hacia dónde va a apuntar. Sí, entonces, digamos, lo que yo necesito es como dirigirle de alguna forma, y otra vez la forma de dirigirle es apuntando a este objeto de la mente. Entonces, otra vez, para mi forma de pensar es como que al final de cuentas, este reino de aquí está postulado en función o determinado en función de lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque están diciendo esto que está aquí no es lo que está pasando acá. Entonces, la determinación o la identidad de esto se la da en función de la exclusión de lo que está aquí, por lo tanto depende de lo que está aquí. ¿Ya? Dice, bueno, esto es lo que no es lo que está aquí. Y dentro de todo lo que no podría ser lo que está acá, dicen, me refiero justo a algo que se parece a esto que está aquí. Y otra vez, eso significa que estoy volviendo a determinar afuera en base a estas experiencias. Eso es, digamos, como que un poco así de manera bien superficial, por decirlo de alguna forma, esta otra postura, ¿ya?